estamos de vuelta aquí en Arica Informa con los comentarios de actualidad de don Gabriel Auleme Alfaro. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Comentarios, vacaciones, no hay grandes temas. Yo creo que de lo que vi el fin de semana en la prensa, dos hechos más o menos interesantes. Uno, que ya se están reuniendo los ministros de Sebastián Piñera con los de Gabriel Boric. Han tenido palabras muy de buena crianza, de esperar que sigan igual. Se le han entregado antecedentes, en fin, hay que ir afiatando los cuadros, hay que ver qué prioridades se van a tener, así que creo que es muy interesante que se entregue el máximo de antecedentes a fin de que puedan lograr ejecutar la gestión que tienen prometida. Quizás no es tan bueno eso, pero bueno. Lo otro interesante, se creó así espontáneamente un grupo de personas bastante influyentes, diría yo, si no influyentes, por lo menos conocidas, que han desempeñado puestos ministeriales, han tenido tareas relevantes dentro de los distintos gobiernos, y ya creo que llevan más de 2000 personas adheridas a un grupo que se llama Los Amarillos, que fue una idea que nació de don Christian Barnken, que es columnista de algunos medios, y es bastante respetado. Él es de una sensibilidad de centro-izquierda, pero está muy preocupado por cómo va la cosa de la nueva Constitución. Entonces dice que en vista de los espacios que dejan los partidos políticos, que mucha gente ya no se siente interpretado por los partidos políticos, lo cual no deja de ser algo preocupante y algo que no deseamos. Pero si la gente piensa así, algo habrán hecho mal los partidos políticos para que la gente tenga esa sensación. Entonces sostiene que tiene que explicársele a las personas ya en qué consiste lo que intentan hacer con la nueva Constitución, esta Asamblea Constituyente. La gente en general, yo creo que, mire, no creo que sea más allá de un 2-3% de los chilenos los que hemos leído la Constitución. Yo entera no me la he leído, pero conozco las partes importantes, sé los fundamentos de la Constitución, así que conozco bastante. Por supuesto, una ley orgánica del Banco Central, que es exactamente una ley que está establecida en la Constitución para el funcionamiento independiente del Banco Central. Así hay varias otras leyes. Hay la ley orgánica de la educación, que la verdad es que nunca ni siquiera le he visto algunas líneas, pero en general tengo conocimiento de la Constitución. Pero el desinterés en conocer la Constitución, y no solo leerla, entenderla, y no solo entenderla, sino que saber cuáles son los hechos de nuestra historia que nos enseñaron que tenemos que redactar los artículos de la Constitución para no volver a cometer los errores del pasado y para tener un país que todos se sientan interpretados por esta Constitución. Así que no es una tarea menor, y creo que es muy necesario estas personas, sobre todo Christian Barnken, que tiene una gran pluma, escribe muy bien, escribe más con el corazón que con un lapicero. Así que yo creo que van a tener repercusiones las opiniones de ellos. Posiblemente van a salir, bueno, lo más normal serían los partidos políticos, los gremios seguramente van a tener también mucho que decir y van a opinar como lo han hecho hasta ahora. Y mientras más formativas sean las opiniones de estos distintos grupos sociales, yo creo que la gente tiene que tomarle el peso lo que significan los cambios que se proponen, ¿ya? Yo no tengo
ninguna certeza si van a ser buenos o van a ser malos. Lo que uno escucha es preocupante. Lo que manifiestan varios miembros de esta constituyente realmente diría yo que asustan. Ahora, un amigo mío dice todavía, gracias a Dios, que la ignorancia es atrevida. Y cuando se opina desde la ignorancia de por qué tenemos esta Constitución, de por qué se hicieron las modificaciones, que se le han hecho un montón de modificaciones a la famosa Constitución de 1980, de la Constitución de 1980, ¿cuántos artículos vienen de la Constitución de 1925, que se respetaron en la Constitución del 80? ¿De dónde viene esta facultad que tiene el Presidente de la República para tener iniciativas de gasto público? Viene de los tiempos de Eduardo Frei Montalva. Él hizo la reforma constitucional y la respetó el gobierno militar y los consecuentes gobiernos que vinieron. ¿Y por qué? Porque antiguamente teníamos unas inflaciones en nuestro país, yo me acuerdo de niño, inflaciones que eran 3, 4%, 5% mensual, cuando hoy día, hasta estos estallidos últimos, nuestra inflación era del 3% al año. Y veía los diarios, yo siempre he sido muy lector de diarios, y decía, subió el pan. ¿Y cuál era la opinión en general de la gente? Los panaderos son unos ladrones, no, si no son los panaderos. Subía el dólar, porque Chile tenía un déficit en el comercio exterior, entonces subía el dólar, el trigo se importaba o de Argentina, o de Estados Unidos, de Australia, y por supuesto había que tener más pesos para comprar la misma harina, y el panadero traspasaba precio el alza del dólar. Pero el público lo que ve es que el panadero es el que me subió el precio y posiblemente va a llegar a la conclusión que el malo es el panadero. Sobre todo yo estoy hablando de los años 50, 60, sobre todo los conocimientos que habían en economía eran bastante pobres. Así que, bueno, todos estos hechos, si no nos sirven para tenerlos en cuenta, para redactar una Constitución que no provoque efectos que no esperamos, bueno, es lo que ojalá nos pase, en el sentido de que necesitamos una Constitución que nos interprete a todos. Muchas gracias, don Gabriel August. No, me ha encantado. Si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes. Lo mismo digo yo. Vamos a hacer un alto, ya estamos de regreso aquí en las noticias.